Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto, como siempre, darles la bienvenida, empezar la última semana del año juntos, con un tema que es muy interesante. Fíjense, en el pasado se observaba que el coeficiente intelectual aumentaba de generación en generación, pero esta tendencia ha empezado a revertirse. Según los expertos, esto se debe a que los dispositivos digitales están afectando el desarrollo neuronal de los niños y los jóvenes. ¿Qué es más fácil, jugar con los niños y niñas, cantar rondas infantiles o darles alguna pantalla, tablet, celular, computadora o una televisión? Son los nativos digitales, aquellos que han crecido en la era digital a partir de la década de los 90 y que, de acuerdo con recientes estudios, son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Michel Desmuguet, neurocientífico y director de investigación en el Instituto Nacional de la Salud de Francia, ha realizado diversos estudios para concluir de forma contundente que los dispositivos digitales están afectando gravemente de forma negativa el desarrollo neuronal de niños y jóvenes. De acuerdo con este investigador, en el pasado se observaba que en muchas partes del mundo el coeficiente intelectual aumentaba de generación en generación, pero recientemente esta tendencia comenzó a revertirse en varios países del mundo. Así se ha documentado en Noruega, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Francia, Estados Unidos y otros, en donde los nativos digitales son los primeros niños que tienen un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Varios son los factores que influyen en esta situación, pero cuando se aumenta el uso de la televisión, videojuegos o dispositivos electrónicos, el coeficiente intelectual y desarrollo cognitivo de los menores disminuyen. Desmuguet asegura que el tiempo que pasa un infante ante una pantalla por motivos recreativos retrasa la maduración anatómica y funcional del cerebro, debido a que los principales fundamentos de la inteligencia se ven afectados como el lenguaje, la concentración, la memoria y la relación con la cultura que ayuda a comprender el mundo. En promedio, casi 3 horas al día pasan los niños de 2 años en las pantallas, 5 horas los de 8 años y más de 7 horas diarias los adolescentes. Así que en esta época podría regalar otro tipo de objetos a los más pequeños. Arely Melo, al aire con Paola. Agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros para hablar de este tema Roberto San Martín, que es fundador de Robotics, una fundación que se dedica a impulsar la robótica, la ciencia, la tecnología, justamente para los menores. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Paola, mucho gusto. Buenos días. A ver, preguntarte de entrada, estos cambios neuronales que estamos viendo y este descenso en el coeficiente intelectual, ¿se debe al uso de dispositivos en sí, o sea, el tiempo de exposición en pantalla o a cómo estamos usando esos dispositivos, sobre todo cómo lo están usando los menores? ¿Qué nos dices? Sí, en un gran porcentaje tiene que ver en el cómo lo estamos utilizando. Digamos que en vez de usar la tecnología en una forma creativa que rete las competencias o las habilidades de las niñas y niños y los desarrolle, muchos de ellos lo usamos como una especie de adormecedor, ¿no? O sea, que permita que la mente del niño y niña esté pasiva, tranquila, que no le esté dando lata a los padres, pero en consecuencia pues no está formando ni un mayor lenguaje, ni mayor concentración, ni mayor memoria, sino que está realmente pues adormeciendo el desarrollo mental y físico de las niñas y niños. A ver, ¿hay, digamos, una dosis adecuada? De entrada, ¿a partir de qué edad es recomendable que los niños usen dispositivos? Y ya una vez que se adentran en ellos, ¿hay horas que se recomiende de uso? Sobre todo para la recreación. Sí. Es que ahora, claro, hablar de horas frente a la pantalla, pues cuando toda la educación es a distancia, evidentemente es complejo, pero me refiero pues a horas de juego, de recreación, el uso de pantallas para eso. Sí, en ese sentido, bueno, Michel es bastante estricto, dirían algunos, en el sentido de que él recomienda, bueno, de entrada para alumnos o niñas y niños menores de 6 años, él no recomienda los dispositivos de pantallas, inclusive pues no una exposición mayor a 30 minutos, por ejemplo, ¿no? Se habla de que sea lo menos posible. Y a partir de los 6 años lo ve viable y va haciéndolo ascendente, pero aún así en tiempos muy controlados, ¿no? De menos de cierto número de horas por día y a la semana. Y además con otras reglas también importantes, como por ejemplo que no se usen los dispositivos digitales cuando hay otras personas en el mismo espacio, o no antes de la hora de dormir, definitivamente no antes de la escuela,
o inclusive antes de la comida, o sea, cómo lograr que de esta forma no se perturbe sobre todo el espacio del sueño, que es vital para que ellos puedan, las niñas y niños, recordar lo que aprendieron durante el día. Y bueno, también pues cuidar mucho que esto no interfiera con otras actividades. De alguna forma es fácil a través de estas pantallas o a través de la televisión estimular la sobreestimulación de los niños y niñas, pero eso puede generar también un problema de concentración al mediano y largo plazo, donde realmente digamos que el cerebro se vuelve una especie como de adicto a este tipo de estímulo, e incapaz un poco de concentrarse o de guardar otro tipo de funciones cerebrales pues importantísimas para el desarrollo pleno del ser humano. Qué interesante lo que nos dices, Roberto. Gracias de verdad. Gracias por estos minutos. Roberto San Martín. Y pues sí, vemos estos efectos ya medidos con respecto al coeficiente intelectual, pero hay también efectos en la comunicación, claro, cuando se usan más mensajes de texto que el lenguaje verbal, en fin, que una serie de consecuencias que pues es importante tomar en cuenta.